Imagina por un momento cómo habría sido vivir en un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. Un tiempo donde la humanidad tenía un acceso directo al poder de la creación, pero también convivía con un mal que crecía sin control. Queridos hermanos y hermanas, la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les saludo con amor y esperanza, declarando bendiciones sobre sus vidas y las de sus familias. Hoy, aquí en nombre del canal, exploraremos un tema profundo que nos ayudará a comprender no solo la historia bíblica, sino también las advertencias y lecciones que Dios nos ha dejado. Yo soy tu hermano y estoy muy emocionado de que me acompañen en este recorrido por uno de los capítulos más impactantes de la historia humana. ¿Cómo eran los días antes del diluvio? Les aseguro que lo que descubrirán aquí cambiará su forma de ver la historia bíblica y los animará a estar más firmes en su fe. Les pido que permanezcan hasta el final, porque la última revelación será la más importante de todas. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo a suscribirse al canal, aprendiendo de los giros de la fe, dejar un me gusta, comentar sus pensamientos y compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Hoy haremos un viaje fascinante y juntos descubriremos cómo los días previos al diluvio son un reflejo de nuestros propios tiempos. Cerramos los ojos y elevamos nuestras manos al cielo mientras hacemos esta oración. Señor, gracias por este momento en tu presencia. Abre nuestras mentes y corazones para comprender tu palabra. Derrama sabiduría y revelación sobre nuestras vidas. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Para entender cómo eran los días antes del diluvio, debemos regresar al comienzo, a los primeros capítulos del Génesis. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, la Escritura dice: «Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Este pasaje nos da un vistazo claro al estado espiritual y moral de la humanidad en ese tiempo. Antes del diluvio, el mundo estaba lleno de violencia y corrupción. Los hombres se habían apartado completamente de Dios, viviendo según sus propios deseos y rechazando las leyes divinas. Es importante notar que en esos días la humanidad no solo tenía una relación directa con Dios, sino que también convivía con una realidad sobrenatural. Génesis capítulo 6, versículo 4, menciona la existencia de los gigantes o nefilim, una raza de seres misteriosos que surgió como resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este evento fue tan significativo que marcó un punto de no retorno en la decadencia moral de la humanidad. Ahora bien, pensemos en esto. ¿Cómo sería vivir en un tiempo donde todo estaba al alcance del mal? Los hombres no solo se alejaron de Dios, sino que también buscaron formas de satisfacer sus deseos más oscuros. En aquellos días no existían limitaciones tecnológicas o espirituales como las conocemos hoy. La tierra misma parecía responder al poder y dominio del hombre. Sin embargo, esa libertad fue usada para el pecado y la rebeldía. Jesús mismo comparó los días de Noé con los últimos tiempos en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí vemos un paralelismo importante. Los días antes del diluvio no solo fueron un tiempo de decadencia moral, sino también de indiferencia espiritual. La gente vivía como si Dios no existiera, ignorando las advertencias de juicio. Queridos hermanos, ¿cómo creen ustedes que estamos viviendo hoy? ¿No les parece que nuestra sociedad refleja muchos de los patrones que existieron en los días de Noé? Reflexionemos juntos en los comentarios. ¿Qué similitudes se encuentran entre aquellos tiempos y el mundo moderno? Además, en aquellos días la tierra estaba marcada por un desequilibrio total. Noé, el único justo, fue llamado a construir un arca en medio de una generación que lo ridiculizaba. En Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Este hombre obedeció a Dios a pesar de que nunca había visto llover, y trabajó durante años en un proyecto que parecía absurdo a los ojos humanos. Su fe y obediencia fueron testimonio de que todavía había esperanza en medio de la oscuridad. Hermanos, si han llegado hasta aquí, les invito a que escriban en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 7. Esto será una señal de nuestra fe y compromiso. Si este mensaje les está hablando al corazón, compartan este video con alguien más y sigamos juntos explorando este tema apasionante. Nos vemos en la próxima parte. Antes del diluvio, la humanidad vivía en un mundo que estaba profundamente conectado con la creación original de Dios. La tierra era fértil y abundante, los hombres vivían mucho más tiempo que ahora, y había una proximidad espiritual que muchos de nosotros no alcanzamos a imaginar. Sin embargo, esta conexión con lo divino no impidió que el pecado y la rebelión se multiplicaran en la tierra. En Génesis capítulo 6, versículo 11, se nos dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». El pecado no solo afectó a los individuos, sino que contaminó toda la creación. La violencia se convirtió en la norma, y las relaciones humanas se deterioraron hasta el punto de que Dios decidió enviar un juicio sobre la tierra. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que llevó a la humanidad a un nivel tan extremo de corrupción? Para entender esto, debemos observar algunos aspectos clave de aquellos días. Primero, el relato bíblico menciona la existencia de los Nefilim, descritos como gigantes y hombres de renombre. Génesis capítulo 6, versículo 2 dice: «Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas». Esta unión prohibida parece haber desencadenado una cadena de eventos que alteró el curso de la humanidad. Según muchos estudiosos, esta mezcla de lo humano y lo espiritual provocó un aumento de la maldad en la tierra, ya que estas criaturas influenciaban negativamente a los hombres. Aquí, queridos hermanos, surge una pregunta profunda. ¿Cómo afecta nuestra relación con lo espiritual a nuestra vida cotidiana? Aunque vivimos en un tiempo diferente, ¿no estamos también rodeados de influencias que buscan alejarnos de Dios? Reflexionemos juntos. ¿Qué estamos permitiendo que entre en nuestras vidas y en nuestros hogares que podría corromper nuestro caminar con Dios? En segundo lugar, los días antes del diluvio estaban marcados por una completa indiferencia hacia las advertencias de Dios. Mientras Noé construía el arca obedeciendo las instrucciones de Dios, sus contemporáneos continuaban con sus vidas como si nada fuera a cambiar. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, se nos recuerda la fe de Noé. Por la fe Noé,
Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Podemos imaginar cómo la gente se burlaba de Noé. Durante años, este hombre construyó un arca en un tiempo donde no existía la lluvia como la conocemos hoy. Era un acto de obediencia que parecía absurdo para los ojos humanos, pero que fue un testimonio de fe. Este aspecto nos enseña una lección poderosa. Obedecer a Dios muchas veces va en contra de la lógica y de la opinión popular, pero siempre es la decisión correcta. Queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando parece ir en contra de lo que el mundo considera sensato? Esta es una pregunta que debemos hacernos constantemente en nuestra vida cristiana. Compartan en los comentarios. ¿Qué significa para ustedes vivir en obediencia a Dios en tiempos como estos? Otro aspecto importante es el impacto de la maldad sobre las generaciones futuras. La Biblia menciona que la corrupción no solo afectó a los adultos, sino que también a los niños y jóvenes que crecieron en ese ambiente. La humanidad, creada para reflejar la imagen de Dios, se había desviado tanto que ya no podía distinguir entre el bien y el mal. En este contexto, Noé y su familia se destacaron como una luz en medio de la oscuridad. Dios, en su misericordia, preservó a esta familia para iniciar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. En Génesis capítulo 6, versículo 18, Dios le dice a Noé: «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo». Este pacto fue una muestra del amor y la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Incluso en medio del juicio, Dios siempre ofrece un camino de salvación para aquellos que están dispuestos a escucharlo. Hermanos y hermanas, hoy ese camino sigue estando abierto para nosotros. A través de Jesucristo tenemos acceso a la salvación y a una vida llena de propósito. Sin embargo, al igual que en los días de Noé, debemos tomar la decisión de entrar en el arca de la salvación. Esto implica apartarnos del pecado, buscar a Dios con todo nuestro corazón y vivir en obediencia a su palabra. Si este mensaje está tocando su corazón, los invito a que escriban en los comentarios: «Señor, quiero caminar contigo como lo hizo Noé». Este es un acto de fe y compromiso que puede marcar un antes y un después en su vida espiritual. Amados, sigan compartiendo este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. En la próxima parte, profundizaremos aún más en las lecciones que podemos aprender de los días antes del diluvio y cómo aplicarlas a nuestras vidas hoy. Permanezcan con nosotros, amados hermanos, ahora que hemos explorado el contexto y la decadencia espiritual de los días antes del diluvio. Es momento de reflexionar sobre lo que este evento nos enseña sobre la paciencia y la justicia de Dios. Antes de enviar el diluvio, el Señor dio a la humanidad tiempo para arrepentirse. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: «Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Este periodo fue un acto de gracia divina, un tiempo para que los hombres reconsideraran sus caminos y volvieran a Dios. Sin embargo, durante esos 120 años, la humanidad continuó ignorando las advertencias. Noé, quien es llamado predicador de justicia en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, proclamaba el mensaje de Dios mientras construía el arca. Este mensaje no era solo para salvar a su familia, sino para que otros también pudieran encontrar refugio en el plan de salvación. Pero tristemente, nadie más escuchó. La pregunta que debemos hacernos es:
¿Cómo respondemos nosotros a las advertencias de Dios hoy? Jesús nos advirtió que los días antes de su regreso serían como los días de Noé. Mateo capítulo 24, versículo 44 dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto significa que debemos estar vigilantes, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestra relación con Dios. En los tiempos de Noé, la gente estaba demasiado ocupada con sus propios intereses, comiendo, bebiendo, casándose y viviendo como si la eternidad no existiera. ¿No es esa misma actitud la que vemos reflejada en nuestra sociedad actual? Hermanos, reflexionemos juntos. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos priorizando lo eterno o nos hemos dejado llevar por las distracciones del mundo? Escriban en los comentarios: Señor, ayúdame a estar preparado para tu venida. Otro aspecto significativo de los días antes del diluvio fue la falta de temor a Dios. Este temor no significa miedo, sino un respeto reverente hacia el Creador. La humanidad había llegado a un punto donde ya no reconocía la autoridad de Dios, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7 se nos dice: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sin temor a Dios, la humanidad se hundió en una espiral de pecado y autodestrucción. No obstante, en medio de esta oscuridad, Noé y su familia permanecieron fieles. Este ejemplo nos muestra que es posible vivir una vida de santidad incluso en un mundo corrupto. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, se nos dice que por su fe, Noé fue declarado justo. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición a caminar con Él. Queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a ser como Noé en este tiempo? Ser como Él significa obedecer a Dios incluso cuando otros nos critiquen o no entiendan nuestras decisiones. Ser como Noé significa construir un arca espiritual para nuestras familias, enseñándoles a amar y honrar a Dios por encima de todo. Compartan en los comentarios: Yo quiero ser un ejemplo de fe para mi familia. Además, el arca misma es un símbolo poderoso de la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Al igual que el arca fue la única forma de escapar del juicio en los días de Noé, Jesús es nuestro refugio en estos tiempos. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio para ser salvos, y este mensaje es más relevante que nunca. Es importante recordar que el juicio de Dios no es una manifestación de crueldad, sino de justicia. Él es paciente, pero también es santo. En el diluvio vemos un equilibrio entre la gracia y la justicia de Dios. Mientras que el pecado debe ser juzgado, Él siempre extiende una invitación a la salvación antes de que llegue el juicio. Hoy, esa invitación sigue abierta para nosotros. Hermanos, les animo a que no ignoren este llamado. Si aún no han entregado sus vidas a Cristo, este es el momento perfecto para hacerlo. No esperen a que sea demasiado tarde. Como en los días de Noé, el tiempo es limitado, y nadie sabe el día ni la hora en que el Señor regresará. Si sienten en su corazón que necesitan reconciliarse con Dios, los invito a que escriban: Señor, te entrego mi vida. Este es un acto de fe que puede transformar su eternidad. En los últimos minutos de este mensaje, exploraremos cómo las lecciones del diluvio nos preparan para vivir con propósito y cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas hoy. Quédense con nosotros.
no querrán perderse la conclusión de este poderoso tema. Amados hermanos, hemos llegado al momento de reflexionar profundamente sobre lo que el relato de los días antes del diluvio significa para nuestras vidas hoy. Este no es solo un evento histórico, es una advertencia eterna y una invitación a alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios. Al mirar hacia atrás, vemos cómo la humanidad, creada a imagen y semejanza de Dios, se desvió por completo al ignorar sus caminos. Pero también vemos la fidelidad de Dios para salvar a quienes confían en Él. Uno de los puntos más importantes que debemos llevar con nosotros es que el diluvio no fue solo un acto de juicio, sino también un acto de purificación y renovación. Después de que las aguas se retiraron, Dios estableció un pacto con Noé y su descendencia. Génesis capítulo 9, versículo 13 dice: «He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Este arco iris es un recordatorio de la misericordia de Dios y de su promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Sin embargo, la Biblia nos dice que habrá un juicio final, uno que no será con agua, sino con fuego. En segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, se nos dice: «Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Esto nos muestra que el relato del diluvio es una sombra de lo que está por venir y nos llama a estar preparados. Queridos hermanos, no podemos ignorar las señales de los tiempos. Así como en los días de Noé, hoy vivimos en una sociedad que se ha alejado de Dios, donde la maldad, la indiferencia y la falta de temor al Señor son evidentes. Pero, al igual que entonces, Dios sigue buscando a aquellos que están dispuestos a caminar con Él. ¿Estamos listos para ser esas personas? Piensen en esto. Noé no fue salvo porque era perfecto, sino porque tenía una relación con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: «Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé». Su vida nos enseña que no importa cuán corrupto sea el mundo a nuestro alrededor, podemos elegir vivir en santidad y obediencia. Podemos ser esa luz en medio de la oscuridad. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros en la práctica? Primero, significa que debemos priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo. Esto implica dedicar tiempo a la oración, a leer su palabra y a buscar su dirección en cada aspecto de nuestras vidas. En segundo lugar, significa que debemos estar alerta y preparados para el regreso de Cristo. Jesús mismo nos advirtió en Lucas capítulo 21, versículo 36, «Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Hermanos, este es un llamado a la acción. No podemos quedarnos pasivos pensando que hay tiempo de sobra. El arca de salvación está abierta hoy a través de Jesucristo, pero no sabemos cuánto tiempo más permanecerá abierta. Si no han entregado su vida a Cristo, les invito a hacerlo ahora mismo. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Te acepto como mi Salvador y te pido que transformes mi vida. Quiero caminar contigo como lo hizo Noé. Amén. A aquellos que ya están en Cristo, les animo a ser como Noé en sus hogares y comunidades. Construyan un arca espiritual para sus familias, enseñándoles a vivir según los principios de Dios. Sean un ejemplo de fe y obediencia en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo.
Finalmente, quiero dejarles con una promesa y un desafío. La promesa está en Salmos capítulo 91, versículo 2. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si confiamos en Dios, Él será nuestro refugio en tiempos de dificultad. El desafío es este: compartan este mensaje con alguien más. Inviten a otros a entrar en el arca de salvación que es Jesucristo. No sabemos quién puede necesitar escuchar estas palabras hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los capítulos más impactantes de la historia bíblica. Si han llegado hasta aquí, escriban en los comentarios: estoy listo para caminar con Dios y compartir su mensaje. Esto será una declaración de su compromiso con el Señor. Les animo a suscribirse al canal, nombre del canal, dejar un me gusta si este mensaje les ha bendecido y compartir este video con alguien que necesita escuchar estas verdades. No olviden explorar los otros videos en nuestro canal, donde continuamos desentrañando los misterios de la palabra de Dios y profundizando en su amor y verdad. Recuerden, hermanos, así como en los días de Noé, el Señor busca corazones dispuestos a seguirle. Seamos esos corazones. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo mensaje.